grabando. Bien, entonces, buenos días, bienvenidos a su clase de balance de materiales y energía. Hoy es 25 de noviembre, sí, a un mes de Navidad. Excelente. Y todavía las vacaciones para el 18. Son las 10, hoy es sábado, y son las 10:12 de la mañana. La clase de hoy no va a ser tan larga, va a ser solamente la resolución de dos tipos de problemas que quedamos pendientes de la clase del miércoles pasado sobre balance en procesos sin reacción química, donde no intervienen reacciones químicas. Entonces, sin mucho, vamos a ver el material que tenemos para la clase de hoy y es, a ver, bien, el primero de los problemas sería el caso 4. Le recuerdo en la clase anterior estuvimos viendo estos casos. Caso 1, tengo perdido. Ay, perdón. El caso 1 fueron los problemas de membrana, el caso 2 fueron los problemas de destilación y el caso 3 fueron los problemas de mezclado, en donde resolvimos un problema de cada uno de ellos. Hoy toca caso 4 y 5, que son respectivamente de secado y de cristalización. Entonces, empecemos con el problema de secado, ¿cierto? Y lo primero, paso 1, lea el problema y entiéndalo. Veamos. Dice, en la industria de procesamiento de pescado, una vez que se extrae el aceite, la torta de pescado se seca en secadores de tambor rotatorio. Un secador de tambor rotatorio es un cilindro caliente que no está completamente horizontal. El cilindro tiene un ángulo, un pequeño ángulo de inclinación, porque el proceso de secado consiste básicamente en dejar caer una cierta, se llama slurry en inglés, en español sería como una torta, que contiene sólidos y líquidos mezclados como un barro, ¿cierto? Una especie de torta o barro. En la parte, en un extremo del secador, que es de nuevo un cilindro que está girando. Ese slurry o torta se desliza por gravedad por el secador en contacto con aire caliente. El aire caliente, por supuesto, evapora el agua o lo que pueda ser evaporado con aire caliente, y el sólido seco, entre comillas, el sólido libre de agua, con menos humedad, sale por el otro lado del cilindro. Como ya ustedes saben, ese cilindro tiene una inclinación y el sólido va bajando por gravedad. Uno no tiene que estar moviendo el sólido ni nada de eso. Esas son las ventajas del secador rotatorio. Entonces, como se ve en el dibujo, tengo un secador rotatorio, un cilindro, está girando, tiene un ángulo y se le agrega por uno de los extremos la torta de pescado, y por el otro se le adiciona aire caliente, ¿cierto? Entonces, volvemos a leer esa parte. En la industria del procesamiento de pescado, una vez que se extrae el aceite, la torta de pescado se seca en secadores de tambor rotatorio. Se muele y finalmente se empaca. 65% de proteína de pescado. En un lote dado, la torta de pescado, que contiene 80% de agua, se eliminan 100 kilogramos de agua y se determina que la torta resultante contiene 40% de agua. ¿Cuál es el peso original de la torta de pescado que se introdujo al secador? ¿Cuál es el peso original de la torta de pescado
que se introdujo al secador. Entonces, si se entendió el problema, me están pidiendo que calcule, basado en una composición final, un flujo inicial. Voy a dejar de presentar esto por un momento y voy a irme al archivo de Excel que ya tengo listo por ahí. Bien, el mismo problema, ¿cierto? En donde tengo el enunciado, ejemplo 25, que dice lo mismo enunciado, ya lo leí, ¿cierto? ¿Se entendió? Espero que sí, se haya entendido. Entonces, siguiente paso en la tabla, haga un dibujo del proceso, defina el sistema por medio de una frontera. Bien, pareciera que el dibujo ya está hecho, ¿no es cierto? Ahí está el dibujo de mi secador, en donde de un lado entra la alimentación A, del lado izquierdo, y del otro lado entra oxígeno, dice, o en kilogramos de agua, perdón, ahí hay varias corrientes, ¿no? En donde la corriente A es la del lado izquierdo, que es la que entra, la corriente B es la del lado derecho, que sale. Tengo el flujo de quemador y también tengo el flujo de aire, aunque no dice aire, simplemente el balance que hace es de agua en el aire, porque fíjense que del lado derecho B dice 0 kilogramos de agua. Quiere decir que el aire que entró por allí no tiene agua, es aire seco. Y del lado izquierdo lo que sale W son 100 kilogramos de agua. Entonces, y la frontera del sistema es la línea punteada que aparece alrededor de todo el proceso, de todo el equipo del secador rotatorio. Eso sería paso 2. Paso 3. Rotule con símbolos cada corriente de flujo y las composiciones que le correspondan, además de cualquier otra información relevante. Bien, vamos a hacer eso en el archivito de Excel, ¿cierto? Aunque el dibujo está allí, vamos a hacer otro, o de este lado voy a hacer yo otro, de tal forma de se puedan manipular las variables, ¿cierto? Entonces voy a hacer pequeño dibujo del tambor rotatorio. Como ya ustedes saben, este tambor tiene un ángulo, entonces lo voy a poner así, angulado. Formato del autoforma. El tambor rotatorio tiene entonces una entrada A. Esta entrada A son no sé cuántos, pero son kilogramos, ¿cierto? Entonces eso es exactamente lo que me están pidiendo, porque me piden calcular lo que la masa de la torta que entró, es decir, en kilogramos. Entonces esto es una variable solicitada, y por supuesto que eso tiene una composición en agua y en torta de pescado seco. Entonces dije que contiene 80, que contiene un lote de la torta, contiene 80% de agua. Bien, entonces la composición de agua, es decir, X sub A de H2O es 0,8 y el resto llamémosle X sub A. Ahí dice BDC, es 1 menos 0,8. Por supuesto, hay 0,8. Al final, la sumatoria de eso tiene que dar 1. Bien, ¿qué es BDC? Bueno, BDC es, voy a ponerlo por aquí. BDC es bulk
dry cake, o lo que es lo mismo en español, torta seca. Torta seca. Torta seca es básicamente lo de torta seca se refiere a los sólidos que no son agua. En el caso de la industria del pescado es demasiado complicado decir que esto es tal cosa y esto es tal cosa. No, esto es pulpita y esto es escama. O esto es cabeza y esto es cola. Mentira. BDC es la parte que no es agua. O bull dry cake. Torta seca. Eso es el significado en realidad de lo que es torta seca. Entonces, XU en la corriente A de entrada, composición del agua 80%, composición de la torta seca el otro 20%. Entonces, completo mi dibujo. A la salida tengo una corriente B, ¿cierto? Esa corriente B no dice nada de qué es lo que sea, de cuánto, perdón, no dice nada de cuánto es en kilogramos, pero dice que tiene, perdón, dice se elimina. La torta resultante contiene 40% de agua. Entonces, la composición de agua en B, llamémosle X sub B de H2O es igual 40%, o sea, 0,4. Por supuesto que X sub B de la BDC, ¿cierto? O Bull Dry Cake, torta seca, es 1 menos 0,4, es decir, 60% de sólidos, y la suma de estos dos tiene que dar 1, por supuesto. Luego dice, se eliminan 100 kilogramos de agua. Bien, ¿dónde se elimina el agua? Resulta que, como ven en el dibujo, en el secador, la torta húmeda entra de un lado y sale del otro, pero en contracorriente, es decir, en sentido contrario, entra aire seco, ¿cierto? Y ese aire seco tiene cero de agua, entre comillas, ahí dice cero. Después vamos a ver, cuando estemos viendo el tema de humedad del aire, que sí tiene una pequeña cantidad de agua. Sin embargo, comparado con los 100 kilogramos que estoy sacando, en realidad es nada. Entonces, yo puedo colocar allí una corriente de entrada de aire de aquí para acá, ¿cierto? Esta corriente de aire tiene una cantidad de agua igual a cero. Puedo utilizar balances con corriente de aire, pero cuando yo haga los balances de aire, ¿qué me va a decir? Los kilogramos de aire que entraron son iguales a los kilogramos de aire que salieron y ya, no tiene mucho sentido. Entonces, puedo utilizar un balance de uno de los componentes en el aire, que es el agua, ¿cierto? Entonces, puedo utilizar el agua dentro del aire como base para los balances. Entonces, si por ese lado entró aire, el agua dentro del aire se calcula así: el agua en el aire son cero. Bueno, no entraron nada aquí en kilogramos, pero lo que salieron sí son algo. Del secador rotatorio sale una corriente de aire que se lleva el agua. Aquí aire de entrada
cuya agua es cero, y aquí aire de salida cuya agua en aire por supuesto, es igual perdón, a 100 kilogramos de agua. Entonces, vamos a ver, esto es una cosa que se pide también. A ver, releyendo el problema y entendiendo qué es lo que se solicita, dice lo siguiente: en la industria del procesamiento del pescado, una vez que se extrae el aceite, la torta del pescado se seca en secadores de tambor rotatorio por término de pescado. En un lote dado, la torta de pescado que contiene 80% de agua, ¿cierto? Eso es la entrada. Se eliminan 100 kilogramos de agua, es decir, sale por aquí arriba, mira, aquí está, 100 salidas. Y se determina que la torta resultante contiene 40% de agua, es decir, es la composición a la salida. ¿Cuál era el peso original de la torta de pescado que se introdujo al secador? Es decir, lo que me están pidiendo en realidad es agua. Ok, entonces ya hice el dibujo, ya puse todas las corrientes, rotulé lo que tenía. ¿Cuál es el siguiente paso? Dice, bueno, rotule los símbolos, ya los rotulé. Ponga toda la información relevante. 4. Indique todos los valores conocidos de la corriente en la figura, ya lo puse. Todos los valores conocidos son las composiciones de agua y torta seca en la entrada y también en la salida, y además el flujo de agua a la salida que se va junto con el aire seco. Ese sería el paso 4. El paso 5, escoja una base de cálculo. Bien, ¿qué base de cálculo podemos hacer? En realidad podemos seleccionar diversidad de bases de cálculo, pero obviamente tenemos que seleccionarla bien. La composición que me están dando allí es composición másica, ¿verdad? Aunque no dice en ninguna parte, pero ya que es una mezcla líquida con sólida, se supone, si no dicen nada, que la composición que me están dando es másica, kilogramos. Ok, eso no es un gas para decir que es molar. Entonces la base de cálculo que tengo yo que seleccionar, si para una persona cualquiera que tenga como 4 dedos de frente, es una base de cálculo en masa. Se puede seleccionar la base de cálculo como en A o en B o en C, perdón, o en agua. Yo seleccionaré entonces como base de cálculo 100 kilogramos de agua que sale del secador. ¿Por qué me lo están dando? Es simplemente una parte de comodidad, hacer menos cálculo. Si uno selecciona una base de cálculo diferente, entonces va a tener que hacer un cálculo extra y una conversión extra en cada corriente para llevarlo a los valores originales que me están dando. Pero si selecciono como base de cálculo 100 kilogramos de agua a la salida, no tengo que hacer ningún cálculo adicional. Y seleccionada la base de cálculo, obvio, se supone que el sistema es el secador como tal. El siguiente paso dice: asigne un símbolo a cada uno de los valores desconocidos de flujos y composiciones, o por lo menos márquelos y cuéntelos. Ya lo hice. Mira, tiene cada uno su corriente, tiene su símbolo, y su composición también tiene su símbolo. Siguiente paso número 7. Escriba los balances que se pueden hacer en el sistema indicando el tipo de balance. Y no olvide los balances implícitos para las fracciones de masa o molar. Bueno, vamos a hacer eso. Balance global. Si el balance global es la acumulación, ¿hay acumulación? No hay. ¿Hay generación? No hay. ¿Y hay consumo? No hay.
nada de eso, porque esto no es una reacción química. Por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale. Sin acumulación, sin generación, sin consumo, sin nada de eso, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, ¿qué entra? Entra A. Y hipotéticamente entra agua por el aire, pero no la voy a colocar como algo que entra. ¿Y qué sale? Sale B. Y también sale aire, perdón, el agua que sale con el aire, que le puedo decir, le puedo dar un símbolo, ¿cierto? Para que no, para que no se confunda con más nada. El agua en el aire, puedo decir que se llama W como en el dibujo. Entonces, W, perdón por eso, W es el agua por water, ¿verdad? Water en inglés es W. W es el agua que sale del secador junto con el aire a la salida. A ver si puedo poner esto un pelo más grande. Parece que mejor. Bien, entonces regreso al balance global. Lo que entra en A es igual a lo que sale en B más lo que sale con W, es decir, completando el balance W. Y esto para mí es ecuación 1. Ecuación 1. El segundo tipo de balance es balance por componente. El balance por componente, tengo dos componentes, agua y torta seca de pescado, o BDC. Entonces puedo hacer balance de cualquiera de los dos. Por supuesto me conviene más, o no sé si me conviene más, me conviene hacer los dos, pero bueno, vamos a hacerlo. Y después vemos cuál de esos creen ustedes que fue más conveniente. Balance por componentes. Para el agua, tengo agua que entra, masa de agua que entra. El agua que entra sería los kilogramos de agua que entran en A es igual a los kilogramos de agua que salen en B. También más, aquí más los kilogramos de agua que salen en W. Esto también se puede reescribir en función de los flujos y las composiciones. Los kilogramos de agua en A son la composición X sub A de agua, ¿cierto? Multiplicado por A, eso es el agua que entró, es igual, los kilogramos de agua en B son la composición de B de agua, multiplicado por B, más los kilogramos de agua en W, pero eso es simplemente W, porque la composición es 1. Supuestamente en W solamente hay agua. Entonces, posición, fracción, masa igual a 1. Esto sería ecuación 2. Cualquiera de las dos ecuaciones es ecuación 2 porque en realidad es la misma. Voy a poner la ecuación 2. Y el otro balance por componente que puedo hacer es balance de torta seca. Vamos a ver cómo se da. Fíjense que una de ellas es dependiente mientras que la otra es independiente, porque también tengo la relación de la suma de composición. Entonces, si me voy por el balance de agua y resuelvo el problema, se tiene que cumplir el balance por componente de BDC. Ahora, si me voy por balance
BDC se tiene que cumplir el balance por componentes de A. Entonces, veamos, utilizamos una para solucionar el problema y la otra para hallar la comprobación o para verificar, ¿cierto? La solución encontrada. Ya va. Bien. Balance por componente de BDC. Torta de pescado. Serían los kilogramos, ¿sí?, de BDC que hay en A son iguales a los kilogramos de BDC que hay o que salen en B, ya que en W no sale nada de torta de pescado ni nada, no sale en sólido, en W solamente sale agua. Entonces ya por lo menos allí en esa parte me estoy eliminando un término, el agua. Bien, eso también se puede reescribir de la siguiente forma: composición en A, composición en la corriente A de tortas multiplicado por A es igual a la composición en B de torta de pescado multiplicado por B. Y esto sería ecuación 3. Voy a colocar aquí ecuación 3. Repito, dos de estas ecuaciones son, de las tres ecuaciones, 1, 2 y 3, dos son independientes y una es dependiente. Pero como tengo dos independientes y tengo dos incógnitas, fíjense, ya estoy contando las ecuaciones, 3, dos de las cuales son dos independientes. ¿Y cuántas variables tengo? Dos ecuaciones con dos incógnitas. El sistema tiene solución única. Eso sería el paso ¿qué? El paso 8. Paso 8. Cuente el número de balances independientes y compruebe que sea posible obtener una solución única. Si no es así, busque más información. Bueno, pues resulta que sí es posible, entonces lo escribo aquí directamente. Es posible una solución única. Paso 9. Resuelva los Paso 9. Resuelva toda esa broma. Ok. ¿Qué puedo resolver y qué no puedo resolver? Bueno, fíjense que como incógnitas tengo A y B. Si tengo como incógnitas A y B, resulta que puedo utilizar la ecuación 1 y la ecuación 2 y resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Es posible, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Cómo sería la ecuación 1? Resolviendo de la ecuación 1 tengo la siguiente matriz: A menos B igual a W, ¿cierto? A menos B es igual a W. Y de la ecuación 2 puedo tenerla x a por A menos xb por B también es igual a W. X a por A menos xb por B también es igual a W. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Construyo las matrices respectivas, ¿no? ¿Cierto? Tengo la matriz A. La matriz A tiene los coeficientes 1 menos 1. Y en la primera fila y en la segunda fila los coeficientes son x sub a, es decir, 0,8, y
menos x sub b, es decir, 0,4. Esto sería la matriz, a ver, contorno, formato. Este sería la matriz A. Mientras que la matriz aumentada o matriz B, perdón, las variables son A y B. Y la matriz aumentada o matriz B sería la respuesta, ¿cierto? Es igual a W, es decir, 100. Y esto es igual, pues también. Estos serían los dos valores que yo deseo investigar. Entonces, ¿cómo resuelvo esto en Excel? Bueno, escribo la matriz invertida o la matriz inversa. Igual a M inversa y la matriz respuesta o solución es igual a multiplicar la matriz invertida esta con la matriz aumentada esta, y me da que la solución de A y B es eso que está allí, A 150 y B 50. Simplemente resolviendo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes pueden resolver las ecuaciones como ustedes quieran, por el método de álgebra lineal, por eliminación de Gauss, o también lo pueden resolver por otros métodos como Kramer, que no es tan difícil hacerlo con una matriz pequeña, 2 por 2. El que ustedes se conozcan es válido. Yo, porque lo estoy haciendo en Excel, es más fácil para mí. Simplemente m inversa y m inversa por m, perdón, m multiplicar esta por la otra y ya. Entonces, respuesta. La torta original contenía 150 kilogramos. La, el flujo de A original contenía 150 kilogramos de torta, kilogramos total. Mientras que el flujo B son solo de 50 kilogramos. Ahora tenemos que verificar, ¿cierto? Porque el último paso luego de resolver es verificar las respuestas y por supuesto tendrán que cuadrarme con el otro balance, ¿cierto? La ecuación 3 tendrá que cumplirse si esto es cierto. Entonces, verificando, la respuesta, resulta que la ecuación 3 dice que la composición x sub a de a por a, es decir, 0, de b de c, 0,2 multiplicado por el valor de a que me dio, da 30. ¿Cuánto era la masa original de a? 150. De los cuales 30 son de proteína de pescado seco. Quiere decir entonces que 120 kilogramos eran de agua.
Y en la salida B, la composición de BDC es 60 multiplicado por 50 y eso me da 30. Se cumple. La cantidad de proteína seca de pescado que entró en A es 30, que es lo mismo que salió en B, las mismas 30 que entraron. Entonces, obviamente que la solución queda verificada de esta forma, utilizando la tercera ecuación como medio de verificación. Entonces, ya todo listo. A ver, esto dos es lo que se calcula o lo que se pide calcular. Para nada difícil, ¿cierto? Si uno sabe lo que está haciendo, creo yo. Creo yo que están de acuerdo conmigo. Entonces voy a guardar el archivo de Excel para después. Bien, vamos ahora al último caso. Voy a dejar de compartir el archivo de Excel y me voy a ir de nuevo al PowerPoint. Problema de secado. Ok, el problema de secado no tiene nada de dificultad. Lo único es que el agua es un elemento especial, por supuesto. Y es siempre uno de los posibles elementos. El agua siempre está presente en la parte de secado. Lo otro puede ser materia sólida de cualquier naturaleza. Número 5, caso 5, problemas de cristalización. Entonces, ¿qué es cristalización? La cristalización es un proceso de separación por el cual yo hago que un soluto precipite de una solución, es decir, yo tengo algo disuelto. ¿Cómo hago yo que precipite? Bueno, tengo varias formas de hacerlo que precipiten porque deben disminuir su solubilidad. A lo que un sólido disminuye su solubilidad, sale del seno de la solución por una solución saturada. Si se sobresatura, entonces empiezan a precipitar los sólidos fuera de la solución. Eso se llama precipitación. Pero cuando se hace por enfriamiento, se llama cristalización. Entonces, la cristalización es, en otras palabras, un proceso de separación por precipitación utilizando el enfriamiento. Entonces tengo aquí un ejemplo típico de eso. Ojo, los datos de solubilidad son muy importantes con la temperatura, porque me va a indicar hasta qué temperatura debo enfriar, y eso es precisamente lo que me están pidiendo aquí en este problema. Aquí les voy a enseñar varias cositas interesantes. Ustedes saben interpolar. En termodinámica les enseñan a interpolar. Ustedes debieron haber visto termo antes de aquí o al mismo tiempo. Termo 1, balance y fenómeno. Creo que se ve simultáneamente. Entonces, si no saben interpolar, me avisan. Porque yo asumo que ustedes sí saben. Bueno, profe, yo le voy a decir, de mi parte, no sé porque todavía no he terminado de ver la materia. Ok, agradecido por la sinceridad. Ahorita vamos a repasar eso con respecto a lo de la interpolación. Y Alemania me imagino que ya sabe. No, tampoco, estábamos viendo termo, que fue en el intensivo, con el profesor Charles, pero terminamos hasta el primer tema, no hemos visto más termo hasta ahora. Bueno, está bien, practicaremos algo de la interpolación ahora más tarde. Lo primero, lo de la interpolación para lo último. Lo primero es ver la parte de
aplicación de los balances, etcétera. Entender el problema, ¿cierto? Paso 1, lea el problema y trate de entender lo que se pide. Dice, un tanque contiene 10.000 kilos de una disolución saturada de, ¿qué compuesto es este? Carbonato de sodio, ¿cierto? También tienen que aprender parte de la nomenclatura de la química. Ustedes ya vieron química 2, por supuesto. Deben saber que el Na es sodio, y cuando tengo CO3 es el ion carbonato. ¿Cómo se le asigna el nombre? En el caso de carbón, se cuenta el número de oxígenos y se cuenta también el número de sustitución. Por ejemplo, cuando tengo carbono y un oxígeno es monóxido de carbono. Fácil, y es gaseoso. Cuando tengo carbono y dos oxígenos es dióxido de carbono, o sea, dos oxígenos, dióxido de carbono, y también es gaseoso. Cuando el carbón tiene 3 oxígenos, puede ser, fíjense, escuchen los nombrecitos: bicarbonato o carbonato ácido, o monocarbonato, y carbonato. Disculpe, dijo bicarbonato. Ok, los nombres cuando el carbono tiene 3 oxígenos son dos posibilidades: bicarbonato o carbonato. ¿Qué es el bicarbonato? El bicarbonato es CO3, pero tiene un hidrógeno metido por ahí. También se le llama carbonato ácido. Pero cuando no tiene hidrógenos, como es lo que estoy viendo allí, en esa fórmula no hay hidrógenos en ninguna parte, se le llama simplemente carbonato. Un ejemplo de un bicarbonato, ¿cierto? Perdón. Un ejemplo de un bicarbonato podría ser que yo, perdón, que yo metiera algo así, pero sin el subíndice. NaHCO3 es bicarbonato de sodio. Pero cuando no hay ningún hidrógeno, sino que tengo dos sustituciones, tengo es carbonato de sodio. Así es como se le ponen los nombres a estas clases de cositas. Y bueno, es una maldad tal vez para el que no esté familiarizado con la nomenclatura, pero también es una forma de ayudar a la gente a que se ponga en contacto con estos términos químicos. Ustedes están avanzando en el semestre, ¿sí? Entonces no esperen a llegar al siguiente semestre sin estar bien familiarizados con la forma y nomenclatura de cómo nombrar estos compuestos, porque es necesario, ¿okay? Es necesario. Ustedes no pueden llegar y decir, por ejemplo, ustedes están tomando una clase y el profesor dice, bueno, vamos a hacer el balanceo del bicarbonato. Y no pueden llegar y decirle al profesor, profe, ¿cómo es que se escribe eso? ¡Ay! Pecado mortal. No, ustedes no pueden decir, es que se escribe así. Tienen que estar bien familiarizados con esa nomenclatura. Bien, esto es simplemente un ejemplo, ¿ok? Sería el carbonato de sodio a 30 grados centígrados. Leemos. Dice, un tanque contiene 10.000 kilos de una disolución saturada de carbonato de sodio a 30 grados centígrados. Fíjense que a 30 grados centígrados, miren la tabla abajo. Temperatura en grados centígrados versus la solubilidad en gramos de carbonato por cada 100 gramos de agua. Es
una de las formas más útiles de expresar la solubilidad de un determinado ion. Entonces, a 30 grados centígrados, la solubilidad del carbonato es 38,8 gramos de ese sólido por cada 100 gramos de agua. O sea, que en total, si yo tengo 100 gramos de agua, puedo disolver 38,8 y tendría 138,8 gramos totales. Y puedo calcular la composición en términos de fracción másica. La fracción en masas es la masa del carbonato sólido entre gramos total. Gramos de carbonato entre gramos total sería 38,8 entre 138,8. Y así puedo calcular la masa o solubilidad máxima del carbonato a esta temperatura. Fíjense que a 20 es diferente, a 10 es diferente y a 0 es diferente. Va disminuyendo con la temperatura, ¿cierto? Entonces, el carbonato de sodio tiene una solubilidad directa. Hay iones que tienen solubilidad invertida. Eso lo van a ver después en físico-química. Algunos iones, como, si mal no recuerdo, los carbonatos, pero no de sodio, carbonato de calcio y carbonato de magnesio, resulta que son al revés. Si ustedes ven una tabla de solubilidades de estas sales de sodio y de calcio y magnesio, resulta que a mayor temperatura la solubilidad baja y no sube. En cambio, en esta sí la solubilidad es directa. Mayor temperatura, mayor solubilidad. Pero con algunos casos especiales de iones, como ustedes saben, es al revés. Calcio y magnesio específicamente, mayor temperatura y la solubilidad disminuye. Curiosidades de la naturaleza. Pero en este caso tenemos un ion cuya solubilidad es directa, es decir, aumenta con la temperatura. Releemos el problema. 10.000 kilos de una solución saturada. Fíjense que dice saturada, quiere decir que tiene el máximo de concentración de carbonatos posible, carbonato de sodio, a 30 grados. Queremos cristalizar de esta solución 3.000 kilogramos. 3.000 kilogramos de carbonato de sodio con 10 moles de agua. Ojo, muy importante. Dice, sin agua en exceso. ¿Cómo cristalizan los cristales? Valga la redundancia. ¿Pueden cristalizar de más de una forma? Sí. Los cristales pueden cristalizar o solidificar de más de una forma. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cuando yo tengo en una solución saturada en agua, el cristal solo o cristal puro no es estable. ¿Por qué no es estable un cristal puro? Bueno, porque en el momento en que el cristal puro solidifica, está rodeado por todas partes de agua. Y esa agua se va a meter entre los resquicios de los átomos y no va a dejar que el cristal cristalice, solidifique en forma pura. Entonces, siempre los sólidos tratan de buscar una estabilidad. Y la estabilidad, en el caso del carbonato de sodio, ocurre cuando un mol o una molécula de carbonato está rodeada de 10 moles de agua, como lo indica allí. La fórmula Na2CO3 por 10H2O indica que ese cristal sólido, ojo, tiene agua, sí, pero está sólido. Ese cristal sólido está constituido por una molécula de carbonato de sodio rodeada con 10 moléculas de agua alrededor. Se cristaliza y es un sólido. Entonces, ojo con eso. También ustedes han visto esto antes en química 2, probablemente,
o química analítica, si la están viendo, no sé si la están viendo o no, pero espero que sí. En análisis químico, también se van a dar cuenta de que estos cristales no son únicos. Dependiendo de la composición y de la temperatura a la cual este tipo de fenómenos ocurre, voy a tener un tipo de cristal u otro. Por ejemplo, hay otro tipo de carbonato que son el que tiene 6 moles de agua. Y si mal no recuerdo, hay otro que tiene solo 1 mol de agua. Entonces, yo estoy tratando de purificar el carbonato de sodio pasándolo de líquido o de una solución líquida a un sólido. Y resulta que el sólido más estable que encontré es ese que está allí. El carbonato de sodio con 10 moles de agua. Se llama decahidratado. Un cristal hidratado es un cristal que tiene un sólido rodeado de agua. En este caso, decahidratado por lo de deca de 10. Deca significa 10, hidratado significa que tiene 10 aguas y el carbonato es la fórmula que está allí. Entonces vamos a ver eso en el archivo de Excel. Perdón, no he terminado de leer. Quiero cristalizar 3000 de esos. ¿A qué temperatura es preciso enfriar la disolución? Entonces la pregunta está clara. Tengo que jugar con la temperatura y con la solubilidad para resolver, para hallar la solución de este problema. Voy a dejar de presentar y me voy a ir al archivo de Excel. Bueno, este es el del secado. Ya. El de cristalización. Voy a poner esto un poco más grande. Mejor. Entonces, vuelvo a leer. Dice un tanque que contiene 10.000 kilos de una solución saturada de carbonato de sodio a 30 grados centígrados. Queremos cristalizar de esta solución 3000 kilos de ese cristal. Ese cristal sólido es carbonato Na2CO3 con 10 moles de agua o decahidratado, sin agua en exceso, es decir, puro sólido. ¿A qué temperatura es preciso enfriar la solución? Paso 1, por lo menos lo leí. Paso 2, haga un dibujo del proceso, defina el sistema por medio de una frontera. Bien, entonces el dibujo está casi allí. Pero obviamente ustedes saben que yo no me quedo con esos dibujos. Pero para entenderlo, son buenos. El dibujo empieza con, del lado izquierdo, un tanque que tiene 10.000 kilos y contiene carbonato y agua, carbonato de sodio y agua, y está saturado a 30 grados centígrados. Entonces, vamos a ver de este lado. Voy a insertar aquí un cuadrado que me va a servir como el original, ¿cierto? Sí, en este cuadrado digo que tengo una masa de 10.000 kilos. Entonces, la masa del sistema original F a ver, 10.000. En esa masa del sistema tengo una solución saturada de Na. Es decir, tengo carbonato de sodio y agua y está saturada a 30, ¿cierto?, grados centígrados. Ahora, dice, queremos cristalizar de esta solución 3000 kilogramos. En otras palabras, lo que quiero es sacar
de la solución como un sólido cristalino esos 3000 kilogramos. Entonces, de aquí tengo dos salidas, ¿cierto? Una salida que es cristal y una salida que es lo que resta que no es cristal. Entonces, de la salida del cristal, a ver, entonces tengo dos salidas. En la primera salida saco cristales, ¿cierto? Y estos cristales son carbonato con 10 moles de H2. Y la masa que tengo que sacar de aquí, llamémosle C, masa de cristal, es de 3000 kilos. La segunda salida es lo que queda luego de yo haber retirado los cristales. Por supuesto, esa segunda salida se llama solución saturada. Una vez que los cristales se retiran, lo que queda, o el remanente, que nosotros podríamos llamar residuo, se llama solución saturada, que también contiene, los dos, contiene una parte de carbonato y una parte de agua. Pero me dicen que a qué temperatura debo enfriar esto en grados centígrados para que esto pueda ser posible. Entonces, ya por lo menos sé qué es lo que me están pidiendo calcular, y es la temperatura. Entonces, el dibujo más o menos es eso. Ojo, cuando me piden el sistema, ¿cierto? En el sistema como tengo dos estados, tengo dos sistemas, fíjense. El sistema lo puedo dividir en dos partes para facilitar el cálculo. ¿Okay? El segundo sistema, o mejor dicho, el primer sistema es grande, en donde saco los cristales, y el segundo sistema es el pequeño para calcular el estado final luego de. Bueno, vamos a resolver. Perdón, siguiendo la aplicación de la tabla. Dice, rotule los símbolos, mejor dicho, haga un dibujo del proceso, define el sistema por medio de una frontera. Listo. Rotule, número 3, con símbolos cada corriente de flujo y las composiciones que correspondan, además de cualquier otra información relevante. Me faltaron las composiciones. Muy importante, composiciones. Vamos a ver la parte de las composiciones. Resulta que en la alimentación, ¿cierto? Aquí hay composición de a ponerlo de este lado. X, ¿cierto? De Na
2CO3 en F es igual. Y la composición de agua no la tengo, ¿cierto? Entonces aquí puedo poner no tengo, no tengo. Y esto, ponerlo en amarillo. Composiciones, ¿verdad? ¿Qué pasa con los cristales? Los cristales también tienen su composición. Entonces, en la parte de los cristales tengo XC, XC del Na2CO3 y XC del agua, ¿cierto? XC del H2O. Y esas tampoco las tengo, ¿cierto? Entonces, incógnitas, 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 incógnitas. Y en la solución saturada, pues también tengo composiciones en la parte de solución saturada y esas tampoco las tengo. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué diablos tiene? Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué tengo. Sería composición saturada del Na2CO3 y del agua. Composición saturada del agua igual a. Entonces no me dan esto, no me dan esto tampoco. Y lo que sí me dan es esto y esto. Tengo algunas incógnitas allí por despejar, ¿cierto? Paso número 3, rotule los símbolos, ya lo hice. Y 4, indique todos los valores conocidos de las corrientes en las figuras. Los valores conocidos de las corrientes son, lo único que tengo es F 1000 y los cristales, perdón, F 10000 y los cristales son 3000. El otro, bueno, pero resulta que se puede hacer, ¿cierto? Porque si es lo que entra menos lo que sale. Dice, indique todos los valores conocidos de la corriente de la está. Todo lo que conozco está allí en la figura y también lo que se desconoce está allí en la figura. Paso 5, escoja una base de cálculo. ¿Cuál base de cálculo vamos a escoger? Vamos a escoger una base de cálculo másica, ¿cierto? Porque, ¿cuál composición? Las composiciones de sólidos y líquidos siempre están dadas en masa. Si vieron en la tabla de solubilidad, uno puede calcular de la tabla de solubilidad las composiciones utilizando la temperatura que te están dando allí. Entonces, base de cálculo másica. ¿Cuál base de cálculo? Bueno, 10.000 kilogramos de la alimentación sería bueno, porque si escojo alguna otra base de cálculo, después tengo que hacer un cálculo adicional para llevar de la base de cálculo que escogí a la base normal. Entonces, no quiero hacer más cálculos innecesarios, por lo tanto, escojo como base de cálculo 10.000 kilogramos de F, la solución saturada original. Paso número 6. Asigne un símbolo a cada uno de los valores desconocidos de flujo y composición, o por lo menos márquelos y cuéntelos. Bueno, se le asigné. Le asigné los símbolos a las composiciones, le asigné los símbolos a las corrientes y vamos a contarlas. Desconocidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excelente. Conocidas, 2. Ajá. Paso número
7. Escriba los balances que se pueden hacer en el sistema, indicando el tipo de balance. No olvide los balances implícitos para fracciones en masa o molares. Vamos a escribir los balances. Balance global. En el balance global dice que originalmente tengo 7F. Ustedes saben, ¿verdad? La acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume. Genera y consumo no hay, porque no hay una reacción química, ¿cierto? Esto, si yo escojo el sistema correctamente, lo puedo ver como un sistema de estado estacionario o lo puedo ver como una acumulación. Ok, por ejemplo, si lo viera desde el punto de vista de la acumulación, digo, la acumulación es 10.000 que tengo originalmente. ¿Qué entró? Nada. No entró nada, obviamente. Si no entró nada, es porque salió. ¿Qué salió? Salieron los 3.000 poros cristales, ¿cierto? Entonces, si la acumulación es igual a 0 menos 3.000, eso sería una desacumulación de 3.000. Quiere decir que lo que quedó finalmente en el sistema fueron 10.000 menos 3.000, 7.000. Bueno, sí, se puede hacer así y también se puede hacer de la otra forma. La otra forma es decir, por ejemplo, seleccionar el sistema de tal forma de que esos 10.000 estén entrando. Si mi sistema es, por ejemplo, a la salida de eso, no tomo en consideración la acumulación, sino que tomo en consideración la corriente. Es decir, digo, hay una corriente de 10.000 que está entrando y hay una corriente, dos corrientes que están saliendo, que son el cristal y la solución saturada. Por cierto, la solución saturada no le puse un símbolo, le voy a poner el símbolo S por solución saturada. Y también es una incógnita porque no me lo dice. Esa me falta. Entonces, 8 8 incógnitas. Y una vez que tenga los balances, voy a saber si hay una solución o no hay una solución. Okay, entonces, balance. Si lo veo desde el punto de vista del estado estacionario, 10.000 que entran en un equipo para cristalizador es igual F es igual a los cristales C más la solución saturada S. Y eso sería ecuación 1. Ahora, además del balance, puedo hacer balance por componente de carbonato de sodio y de agua. Entonces, primer balance por componente, el de carbonato de sodio, sería en F los kilogramos, ¿cierto?, de el señor del carbonato de sodio en F. Es igual a los kilogramos, ¿cierto?, del carbonato de sodio en los cristales más CR. Así para que no me lo marque los cristales, más los kilogramos de carbonato de sodio en la solución saturada. Y esto sería ecuación 2.
Bien, esta ecuación 2 se puede reescribir en términos de las composiciones, ¿verdad? Y no solamente de los kilogramos. Entonces, los kilogramos de carbonato de sodio en F se pueden reescribir como X, ustedes saben, de carbonato. Na2, lo puedo escribir, vamos a escribirlo bien. Na2CO3 multiplicado por F es igual a la composición por el flujo en los cristales, ¿cierto? Sería X en los cristales de Na2CO3 multiplicado por el flujo de cristales más la composición X en la solución saturada de Na2CO3 multiplicado por S. Es la misma ecuación, ¿cierto? Entonces, la ecuación 2 puede ser cualquiera de estas dos. Esta la voy a poner, ya que tiene los símbolos. El otro balance por componente que puedo hacer es el balance por componente de agua, que como ya ustedes saben es dependiente de este, ¿cierto? Entonces, kilogramos de agua en F. Ya ustedes saben que esta la vamos a usar para comprobar, para verificar la respuesta cuando hayamos resuelto los balances. A los kilogramos de agua en los cristales más los kilogramos de agua en la solución saturada sería ecuación 3, ¿cierto? Si lo pongo en términos de las composiciones, sería composición de H2O por F por la corriente es igual a la composición de agua en los cristales multiplicado por el flujo de cristales más la composición de agua H2O en la solución saturada multiplicado por el flujo de solución saturada, y eso es ecuación 3. Tengo solo tres ecuaciones, ¿cierto? Y tengo un montón de incógnitas. Así que si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas y solamente tengo dos ecuaciones independientes, tengo que empezar a eliminar un verguero de incógnitas. Si no, no hay solución al problema. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Primero y principal tenemos la tabla de solubilidad. La tabla de solubilidad es la misma tabla que vimos allá en el problema y te da la cantidad de solución saturada con la temperatura, ¿cierto? Fíjense que la temperatura también es un dato. Por ejemplo, aquí 30 grados centígrados lo debería marcar como verde, ¿cierto? Porque es dato del problema. Y también puedo marcar como dato lo que me dicen que es solución saturada. Porque si no me dijeran que eso es una solución saturada a 30, ahí estaría verdaderamente, completamente, mire, frito. Pero me dicen que es solución saturada a 30. Vamos a la tabla de solubilidad y vemos qué tanto podemos sacar de esa tabla, que va a ser útil. Entonces, la tablita de solubilidad es esta que está aquí, que como ven son datos adicionales. perdón. Entonces, a 30 grados centígrados tengo esta. La solubilidad del carbonato de sodio por 100 gramos de agua es 38.1. Entonces, si yo escribo a 30 grados centígrados, disculpen ustedes, a 30 grados centígrados
por cada 100 gramos de agua hay 38 de carbonato en solución. Entonces lo escribo de la siguiente forma. A 30 grados centígrados, los gramos de agua son 100. Saturado, ok. Solución saturada. A 30 gramos centígrados, saturado. Los gramos de Na2CO3 los saco de la tabla. Entonces, por cada 100 de agua hay 38 de, por cada 100 de agua hay 38 de carbonato de sodio. ¿Cómo calculo la composición? Bueno, en total hay la suma de esos dos, ¿cierto? En total es igual este más este, 138 gramos. A ver, el total de gramos, 138. Y la composición la calculo como sigue. X fracción en masa de Na2CO3 es igual a la cantidad en gramos de Na2CO3 dividido entre el total, y es 27,95 o 0,2795 gramos de eso. La composición del agua, muy similarmente, la puedo calcular como la cantidad de agua 100 dividido entre el total, y la suma de las dos me debería dar 1, y si da. Bien, entonces, como ven, de la tablita de solubilidad puedo resolver los problemas de las composiciones. Fíjense que a 30 grados centígrados y saturado estoy en presencia de las composiciones de F. Las composiciones de F ya no son un problema. Entonces, arriba, aquí arriba, fíjense, esto que está aquí, lo puedo calcular fácilmente, ¿cierto? Ya no es una incógnita, sino un cálculo hecho de una tabla. La composición de carbonato es esta, y la composición de agua es esta. Entonces, en lugar de colocarlo en amarillo, lo coloco en naranja. Esto es producto de un cálculo de solubilidad. Ok, ¿qué pasa con el cristal? Y es que acaso el cristal no tiene una composición. Sí, el cristal tiene su propia composición. Fíjense que el cristal me dice que está formulado como Na2CO3 con 10 con 10 moles de agua. Bueno, vamos a ver cuál será la composición del cristal en términos de su masa. Entonces, por aquí podemos escribir como datos adicionales también: el sodio tiene un peso atómico de 23 gramos por un mol, ¿cierto? Entonces, peso atómico en gramos sobre mol sobre A. Ahí está. Sodio 23, carbono 12, oxígeno 16 y hidrógeno
yo puedo calcular en ese caso el peso molecular de los cristales, del sólido y del cristal hidratado, porque necesito los dos. Entonces, peso molecular ¿de quién? Del Na2CO3. Bueno, pues obviamente que el Na2CO3 tendrá 2 de sodio más 1 de carbono más 3 de oxígeno, y ya este pesará 106 gramos sobre mol. Mientras que el otro, ¿cuál es el otro? El otro es el que tiene 10 moles de agua. Con 10 H2O. Recuerden que con 10 moles de agua todavía sigue siendo un sólido, un cristal, ¿cierto? Pero lo único es que tiene un mol de carbonato de sodio y 10 moles de agua al lado. Entonces, ¿cuánto pesa el cristal Na2CO3? 10 moles de agua. Bueno, pesa los 106 que pesaba el de arriba y más 10 aguas, ¿cierto? Entonces pesará 10 veces cuánto pesa el agua. Bueno, el agua pesa 2 por hidrógeno más 1 por oxígeno, 18, ¿cierto? 286 gramos sobre mol, que son 106 del carbonato de sodio sólido, y el resto, los 180, 180 gramos más, porque tiene 10 de agua. Y ahí está la diferencia entre ellos dos. Entonces, gramos sobre mol. Bien, ¿cómo calculo yo la fracción másica dentro del cristal? Pues resulta que la fracción másica tiene su definición. Sería gramos de soluto entre gramo total. Los gramos de soluto para el cristal X, X para el cristal del Na2CO3 serían gramos de soluto. ¿Quién es el soluto? El soluto es el NaCO3. Por lo tanto, en un mol de cristal hay 106 gramos de eso. Entre gramos totales, que serían los gramos incluyendo el agua. En un cristal de Na2CO3 con 10 moles de agua, la fracción molar del Na2CO3 es de 37%, ¿cierto? Porque el resto, el 62 y pico por ciento, es agua. Son los moles de agua que lo rodean. Entonces, fracción molar en el cristal de Na2CO3 es 0,37%, y para el agua lo contrario. Composición en el cristal de agua es 1 menos eso, sin necesidad de hacer mucho cálculo. 60 y pico por ciento. Y esto pues también es un cálculo, un resultado. Bien, entonces en donde dice composición de los cristales ya no son incógnitas, ¿cierto? Son producto de un cálculo. Por lo tanto, relaciones adicionales, yo puedo decir que esto es igual a el señor y esto es igual a lo otro. Entonces, esto que está aquí no son incógnitas, esto ya son cálculos. Vuelvo a contar
el número de incógnitas variables. Incógnitas, 4. Perdón, 3, porque una de esas incógnitas, recuerden que tengo una relación de la sumatoria de las composiciones tiene que ser 1. Por lo tanto, en la solución saturada, X sub S de carbonato de sodio y X sub S de agua tiene que sumar 1. Por lo tanto, una de ellas es dependiente y la otra es independiente. Es decir, que tengo 3 variables independientes. Pero no tengo 3 variables independientes. Porque resulta que, como ven en la tabla de allá, de aquel lado, en la tabla de solubilidad, la temperatura es dependiente de la composición. Fíjense que no hay composiciones a la misma temperatura, no puede haber dos composiciones saturadas. Es decir, que determinando la composición queda determinada la temperatura en la tabla. O sea que la tabla es mi relación adicional. Si las composiciones y las temperaturas son dependientes, entonces no tengo 3 independientes, tengo 2 independientes. Entonces fíjense que tengo como variable independiente S y como variable independiente una de las dos composiciones. Al determinar esa composición, la otra queda determinada, y al determinar las dos composiciones, debido a la tabla de solubilidad, la temperatura también quedará automáticamente determinada. ¿Okay? No hay de otra forma porque ya está la tabla reportada. Entonces, ¿cuántas variables independientes hay? 2. ¿Cuántas ecuaciones independientes hay? Hay 2. Entonces, el sistema tiene una solución única. Pero fíjense que no hubiera podido llegar a eso a menos que me dieran datos adicionales de solubilidad, ¿cierto? Porque con los datos de solubilidad puede uno determinar las composiciones que te faltan. Entonces, aquí de nuevo, el problema tiene una solución única. Bien, una vez que determine que el problema tiene una solución única y que es posible, vamos a resolver paso 9. Resuelva las ecuaciones. Cada cálculo debe hacerse según una base consistente. Bueno, vamos a resolverlas. ¿Cuál es el problema? La primera ecuación dice F es igual a C menos S. Quiere decir que yo puedo calcular cuánto vale S directamente en la ecuación número 1. De la ecuación 1, S es igual aquí F menos C. Por lo tanto, S es igual F que vale 10.000 menos C que vale 3.000, por supuesto que vale 7.000 kilogramos de solución saturada. Son 7.000 kilogramos. Ahora tengo que determinar una de las dos composiciones de la solución saturada. Puede ser la de carbonato de sodio o la de agua. Me voy por la de carbonato porque es básicamente lo que yo quiero. Entonces, de la ecuación 2, determino la composición XS de carbonato de sodio de la siguiente forma: XS
X de carbonato de sodio por F en la alimentación, ¿cierto? X F por F, así para abreviar, porque se supone que es de carbonato, ¿verdad? Aquí le quito el carbonato, porque ya se supone que es de carbonato. X sub F por F menos XC por C, todo eso dividido entre S. Resolviendo, X sub S es igual, ahora puedo sustituir los valores que tengo de la siguiente forma. La composición de carbonato al inicio es 0,28 multiplicado por los 10.000 menos la composición en el cristal 0,37 multiplicado por los 3.000, todo dividido entre la cantidad de S, que es 7.000, y me da 0,24 o 24%, o la fracción de X sub S 0,24. Entonces, otra vez, esto es una respuesta. Y esto es la composición del carbonato de sodio en la solución saturada. Eso. ¿Cuánto sería la composición de agua en la solución saturada? Bueno, entonces, de agua, 1 menos eso, ¿cierto? H2O. 1 menos lo de arriba, es decir, un 76% aproximadamente de agua. Quiere decir que ya por lo menos tendría listo o resuelto aquella parte del... Bueno, ahí está. Hallé ese, ya lo hallé, 7.000 kilogramos. Hallé las composiciones de carbonato de sodio y de agua en la solución saturada final, sí, también lo hallé. 24 una y 76 la otra. Ahora la temperatura. Si me voy, para calcular la temperatura debo irme a la tabla. Fíjense la tabla de solubilidad, la verde que está al lado izquierdo. Se sabe que la solución saturada S tiene una composición de 0,24, ¿cierto? Fracciones. ¿Cuánto sería eso en gramos de carbonato por cada 100 gramos de agua? Porque en la tabla tendremos que ver allí, ¿cierto? ¿Cuánto será la fracción? Si de la tabla calculamos fracción, de la fracción podemos entrar también en la tabla porque va en las dos direcciones, ¿correcto? Si va en las dos direcciones, entonces, ¿cuánto de carbonato habrá en cada 100 gramos? Ya podemos hacerlo así, o podemos llevar o traernos la tabla y transformarlo en fracción máxima. Ok, fíjense, esa tabla verde la puedo yo reescribir de la siguiente forma. Yo creo que va a ser lo más razonable. Que me puedo copiar esta tabla y la puedo colocar de este lado de la siguiente forma. La temperatura en grados centígrados y la fracción másica X de el CO3. A ver.
¿cómo transformo los datos de la tabla en fracción mágica? Resulta que es exactamente lo mismo que hice para la parte de la alimentación, ¿cierto? A 7 grados, perdón, a 0 grados centígrados hay 7 gramos por cada 100 gramos de agua. Por lo tanto, yo puedo escribir esto de la siguiente forma: 7 más 100, que son de agua, dividido, perdón, 7 gramos entre 7 más 100. 0,60 y pico o algo así. Y si yo arrastro, se me copian todos los valores de la fórmula. Yo no necesito tantos decimales. Bien, repito, la tabla de solubilidad la transformé aquí en una tabla de fracción mágica con la definición. Puedo hacer al revés. Puedo llevar mi fracción mágica a solubilidad, pero es más fácil de esta forma. Entonces, la misma tablita verde me va a permitir hacerlo. Fíjense que necesito calcular la temperatura para cuando la fracción mágica es igual a la fracción de la solución saturada. Porque esa es la pregunta: ¿a qué temperatura debo yo enfriar la solución saturada para lograr esa composición? Y solamente hay una temperatura. Bueno, ¿cuál es la composición? Composición X sub S 0,24 o 24% de carbonato de sodio. Bien, si veo en la tablita verde que tengo al lado, resulta que de 20 grados la composición saturada es 0,177 y a 30 grados la composición es 0,28, es decir, antes y después. La composición o es muy poca o es demasiada. No la tengo en la tabla a 0,24, que la necesito, pero puedo interpolar. ¿Qué es interpolar? Interpolar es ubicar un punto que está intermedio entre dos valores, siempre y cuando uno pueda saber exactamente cuál es la forma de la curva, qué función cumple la curva. Eso puede hacerse de múltiples formas. Fíjense que yo lo estoy haciendo en Excel, lo que me da cierta ventaja. Lo podría hacer, por ejemplo, de una forma bonita y elegante, insertando una curva. Lo podría hacer así, fíjense. Aquí en datos, uno puede decir editar datos, agarrar X como serie y Y con temperatura. Ahí está, ajustar, ajustar. Esta curva que está aquí es la misma curva, que son los mismos datos de la gráfica. ¿Qué pasa si yo quiero a 24? O mejor dicho, a 0,24. Saber esto a 0,24 es muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer es ubicarme aquí en 24, subir, cortar la curva y leer la temperatura en la misma gráfica. Es decir, la temperatura en el eje de las Y podría ser como unos 26 grados centígrados. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuánto es la temperatura a la cual yo debería enfriar la solución? Tiene que ver mucho con esta figura de solubilidad. Simplemente entro con la composición máxima de 0,24, entro, corto la curva y leo de aquel lado la temperatura. ¿Hay otra forma? Por supuesto que hay otra forma. La forma
es la misma curva de la línea recta. Si ustedes dicen que entre 20 y 30 hay una línea recta, que para mí sí hay. O sea, si no es una línea recta entre esos dos puntos, entre 20 grados centígrados y 30 grados centígrados, mire, creo que sí. Fíjense que la curva misma te dice el patrón. No estoy muy seguro entre el 0 y 10 o entre 10 y 20. No estoy seguro de que sea una línea recta. Pero entre 20 y 30 muy probablemente sí es una línea recta. Entonces, si hay una línea recta, se puede hacer una interpolación lineal. La ecuación para la interpolación lineal tiene que ver mucho con la ecuación de la línea recta. Y es igual a mx más b. Lo que tengo que hacer es una línea recta, y, m, calcular la pendiente entre dos puntos y ubicarlo así de esta forma. Fíjense que cuando yo tengo un punto desconocido, llámese f, perdón, f de x, y f de x es desconocido, yo puedo utilizar la ecuación f de x sub 0 más la pendiente por el delta x menos x sub 0. Eso que está allí escrito es la ecuación de una línea recta. Para obtener el valor de f de x necesito un punto y la pendiente, es el punto pendiente, ¿cierto? Si tengo un punto, x sub 0 y f de x sub 0, puedo calcular el otro punto si tengo la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Necesito otro punto, ¿cierto? Punto pendiente. Y la pendiente, m, es igual a f de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0. Bien, si uno sabe cómo calcular la pendiente y tiene dos puntos, mire, facilito. Ok, ¿cuáles serían los dos puntos que estoy utilizando? Estoy utilizando 20 y 30. Es decir, el punto 1 es 20, perdón, en x, 0, este, y en y es 20, ¿cierto? Aquí. ¿Sí? En x y en y, o f de x. F de x es temperatura. El punto 2, ¿cuál es? El punto 2 es S en X y en temperatura es ¿cómo hago yo para interpolar? Para calcular un valor que esté con un X intermedio entre 0,177 y 0,28 para calcular la temperatura utilizando exactamente las mismas ecuaciones que estoy viendo allá arriba, la del punto pendiente y de la pendiente. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo? ¿A qué temperatura o a qué composición X quiero interpolar? Quiero interpolar a la composición que me dio el problema de 0,2405. Entonces, estas dos son valores conocidos, esto y esto, mientras que este es un valor calculado y este es un valor desconocido, que lo voy a calcular.
primero que tengo que hacer, fíjense que M aquí es igual M. M es delta Y sobre delta X, ¿cierto? ¿Quién es delta Y? 30 menos 20 entre 0,28 menos 0,17. Entonces la pendiente es esto. 97,480 algo. Y con esa pendiente utilizo la ecuación de la punto pendiente para calcular el valor que me queda en amarillo. Es igual a f de x sub 0, es decir, 20 más la pendiente por x menos x sub 0, 24 menos 0,77, 26, 26,1944. Lo único que necesito es calcular de nuevo la pendiente y utilizar la ecuación de punto pendiente. Eso que está ahí es interpolar, más nada, pura geometría. También hay una clásica que dice regla de la doble C. ¿Cuál es? Eso es una regla mnemotécnica, ¿ok? Si ustedes no se acuerdan cómo hacer lo de la interpolación, la regla de la doble C es muy útil. Significa lo siguiente, a ver. Ay, Dios mío, son las 12. Estoy asombrado de todo el tiempo que me llevé haciendo esto. Bueno, perdón, disculpen. Vamos a terminar la clase de balance hasta aquí. ¿Qué temperatura? ¿Qué temperatura me dio para enfriar? Bien, con la gráfica me dio aproximadamente 26 grados centígrados. Pero utilizando la tablita y el procedimiento para interpolar, me dio 26,2 grados, 26,2 más o menos. Está bien, lo puedo aceptar. Entonces, temperatura, listo. La temperatura que me dio fue 26,2 o 19 grados centígrados utilizando el proceso de interpolación lineal en la tabla de valores de solubilidad. Y así es como se resuelven los problemas de cristalización. Tal vez es un poco elaborado porque tengo que jugar con factores como en la tabla, las composiciones y las temperaturas. Pero en realidad resolver esos balances no es difícil. Una vez que uno tiene ya ubicado y calculado las composiciones que le faltan. O sea, la tabla para las composiciones. Y cuando quiero jugar con la temperatura, me voy al revés. De las composiciones para la tabla. ¿Hay algún problema con eso? Espero que no. Voy a guardar entonces el archivo de Excel para futuras referencias. Ok, entonces hasta aquí la clase de hoy. Voy a dejar de presentar esto. Ahorita se los paso el archivo de Excel para que ustedes jueguen con eso. ¿Preguntas? No, ninguna, profe. ¿Todo entendido? Alemania. Bien. Entonces, que pasen entonces un feliz fin de semana, que descansen y nos vemos el miércoles que viene. Ok, profe, feliz tarde. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Por favor, a los Jenny y a la otra muchacha también. Ok.